día de hoy. Como les digo, es un resumen de lo que ya han visto anteriormente. Vamos a ver cirugía menor y lo que son los procedimientos básicos. Procedimientos básicos, tanto lo que vendría a ser lo que se realiza en emergencia como en consultorio, ¿no? Como es el caso de dermatología, que tiene que ver bastante con lo que son las biopsias, también con extracción de lipomas, de eso, ¿ok? Entonces empezamos con lo que vendría a ser, ay, perdón, con lo que vendría a ser cirugía menor, ¿ok? Son dos temitas bastante sencillos, entonces empezamos con lo que es el tema de hoy. Ya chicos, entonces, ¿qué va a ser lo que se conoce como cirugía menor o qué es lo que ustedes van a realizar al momento de hacer cirugía menor? En sí se trata de todo lo que son los procedimientos quirúrgicos sencillos, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con sencillos? Que tengan corta duración, o sea, que duren poquitísimo tiempo, no como los que son en sala de operaciones, ¿no? Que requiere toda una preparación previa, así, que dura hasta a veces 4 horas, 6 horas, un montón de tiempo, ¿no? En este caso, los procedimientos de cirugía menor son sencillos, de corta duración, quizás una media hora, exagerando una horita, ¿no? Y se realizan sobre qué cosa? Sobre lo que son tejidos superficiales. Eso quiere decir que solo abarca lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y también se podría realizar sobre qué cosas, sobre estructuras que son de fácil acceso, ¿ok? ¿Bajo qué cosa? Bajo anestesia local en este caso. No se administra la anestesia general, es decir, el paciente no va a estar inconsciente ahí en lo que es la silla de operaciones como en un procedimiento más avanzado, ¿no? En este caso, solo el paciente se le va a administrar lo que es la lidocaína en la zona donde vamos a intervenir y es la única zona que va a estar anestesiada, ¿ok? Luego también es importante mencionar aquí que estas cirugías menores, por lo mismo de que son cortas y tienen todas estas características, no van a ser de alto riesgo, es decir, van a tener poquitísimo riesgo al momento de realizarse, ¿ok? Y por lo tanto no se esperan complicaciones graves, ¿no? A diferencia de las otras cirugías que ya sí son un poco más, van a haber más complicaciones en el posoperatorio. Entonces, agregando a las características de lo que vendrían a ser estas cirugías menores, básicamente es que, como les digo, se realiza con anestesia local, son de bajo riesgo y por lo tanto no se esperan complicaciones a largo plazo, ¿ok? Aparte de ello es que no se requiere toda esa gran preparación, como les digo, que se realiza en las que sí entramos a sala de operaciones. En estas de acá simplemente es como que le avisan al paciente que van a hacer una cirugía menor, obviamente se les pide que llenen el consentimiento informado y nos preparamos todo ahí en el momento, ¿no? No es que se programe algo. También va a ser importante que nosotros como médicos generales y también los médicos familiares sepamos realizar todo lo que tenga que ver con cirugía menor, todos los procedimientos que se realicen. ¿Ok? Entonces, esas son algunas características súper importantes que se tienen que acordar con lo que vendría a ser la cirugía menor. En otras palabras, cirugía menor, relaciónenlo con todo lo que se realiza en donde, en emergencia. ¿Ok? Es decir, las suturas. En otras palabras. Ahora, chicos, entonces, van a haber dos tipos. ¿Ok? Como les dije, relaciónenlo más que todo con emergencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a ver más ahorita que están rotando en cirugía, bueno, que ya van a acabar de rotar. Entonces, van a haber dos tipos de igual forma. Una de ellas va a ser las urgentes y otra de ellas van a ser las programadas, ¿ok? Las urgentes, ¿cuáles van a ser? En donde la vida del paciente se encuentre en riesgo, ¿ok? Ya sea porque hay una hemorragia, porque hay un cuerpo extraño en el paciente o porque cualquier otro tipo, ¿ok? O si no, en todo caso, que el paciente presente dolor, ¿ok? Entonces, en esos dos casos, es en donde se realizan las cirugías menores urgentes. Cuando el paciente, bueno, tiene comprometido lo que es la vida, su vida está comprometida, y cuando hay dolor, ¿ok? Dolor. Ya sea lo que vendría a ser el paciente que su vida está comprometida por el tema de una hemorragia, ¿no? Como les digo. Y la programada, obviamente, que son cirugías que pueden esperar, ¿no? Que el paciente simplemente, ya sea por algo estético o porque se trata de una biopsia para que de ahí se mande a patología y se sepa si se trata de algo maligno o benigno. ¿Ok? Entonces, empezando con lo que son las urgentes. Como les digo, más que todo lo que van a ver en emergencia. Sutura de heridas cutáneas superficiales, como vemos acá. Son todo lo que son las suturas que van a realizar, ¿no? Las que se van a pelear ustedes cuando estén en emergencia. Luego de ella, ¿qué cosa? Lo que son los abscesos, que vendría a ser pues sobre todo cuando se forma una colección, ¿no? Purulenta, que esto va a estar asociada también a lo que es fiebre, dolor, y lo característico de un absceso que va a ser que la zona donde se encuentra el absceso va a ser una zona fluctuante al momento de que yo lo esté palpando, ¿no? Va a haber una fluctuación de esa zona, es decir, yo voy a poder mover el absceso de esta forma, ¿ok? Y esto de aquí al paciente le va a causar dolor, y por lo tanto, de igual forma, es un tipo de cirugía menor de urgencia. Al igual que los panadizos, ¿ok? Que es esta, por así decirlo,
acúmulo de materia purulenta a lo costado de lo que vendría a ser por debajo de la uña, ¿ok? Por debajo de la uña, y de igual forma, al igual que el absceso, se relaciona con dolor y fiebre, pero en este caso no va a haber fluctuación de la zona, ¿ok? Y esto, como de igual forma causa dolor, se tiene que sacar, ¿ok? Se tiene que drenar, al igual que el absceso, se drena. Se saca todo el contenido purulento y luego se cierra, y en algunos casos se puede dejar hasta un dren chiquitito para que se termine de drenar lo que hay adentro. Luego, los hematomas, sobre todo los que son complicados. ¿A qué me refiero con hematomas complicados? Supongamos que hay un paciente que ha recibido muchos golpes, que le han asaltado y le han pegado. Entonces pueden haber hematomas que no son como que, por así decirlo, que tengan un borde o, bueno, una superficie mínima, ¿no? Sino que son hematomas que son así gigantes. Entonces, esos hematomas, si es que no se drenan, tienden a complicarse, tiende a haber una isquemia, una necrosis, y posteriormente el tejido se muere, ¿no? Entonces, lo que no queremos es eso, y por lo tanto se tienen que drenar, al igual que los otros dos que hemos hablado, ¿no? Se drenan porque son hematomas donde hay mucho acúmulo de sangre y puede ocasionar que haya infecciones y un montón de cosas, ¿no?, que no queremos. Entonces, de igual forma, el paciente en este caso, su vida se ve comprometida y además presenta bastante dolor, ¿ok? Entonces, por ambas partes. Y por último, lo que es la trombectomía hemorroidal. Esto es cuando lo que son las hemorroides empiezan a causarle mucho dolor al paciente. Entonces, de igual forma, tenemos que intervenir aquí, ya sea cauterizando, cortando. Entonces, es un procedimiento de igual forma de cirugía menor que se realiza tanto porque el paciente presenta dolor. ¿Okay? Estos 4 de acá son de tipo urgentes. Ahora vamos a hablar de lo que son los programados. Como les dije, estos son los que se realizan en consultorio, ¿no? En consultorio. Consultorio. Aquí tenemos, ¿a qué cosa? A lo que vendría a ser las biopsias cutáneas. Ustedes ya han rotado por dermato, entonces están familiarizados bastante con esto. Entonces, habrán visto que la biopsia simplemente está el paciente en el consultorio, se le saca con una cosita así que gira, entonces se empieza a meter, se mete y luego se saca un pedacito de la piel, ¿no? Entonces de ahí se manda patología. Luego también tenemos lo que se conoce como los quistes epidérmicos. Estos de aquí van a ser, ¿qué cosa? Sobre todo de tipo sebáceos. ¿Y por qué se van a dar? Porque va a haber una obstrucción de la glándula sebácea, ¿ok? Aquí el tratamiento consiste en 2 tiempos. El primero va a ser drenar si es que hay absceso, porque a veces se relaciona bastante con el absceso de estos quistes epidérmicos. Y luego se programa la extracción, ya una vez drenado este quiste, de este quiste completo, ¿no? Valga la redundancia. Luego tenemos lo que son los lipomas superficiales. ¿Esto de aquí qué va a ser? Va a ser un tumor benigno, ¿ok? Acuérdense que existe tanto lo que son los lipomas como los liposarcomas. Cuando estamos hablando de liposarcomas, sarcomas es algo maligno, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, estamos hablando de los lipomas, que vendrían a ser tumor benigno, ¿ok? Son tumores benignos que de igual forma se deben extraer y, bueno, en sí al paciente no le va a causar dolor, no le va a causar nada, más que todo va a ser por un tema estético, a lo menos que se localice en una zona como la espalda, o una zona donde va a estar constantemente en contacto con alguna superficie, y ahí sí ya puede causarle dolor al paciente, ¿ok? Entonces, como les digo, esto más que todo se saca porque el paciente no lo quiere tener en su cuerpo. Y de igual forma, al momento de sacarlo, se manda a patología para determinar si es que se trata de un lipoma, simplemente, o un liposarcoma, ¿no? Y una característica de los lipomas, ¿cuál va a ser? Que no tienen cápsula, ¿ok? No tienen cápsula, no son capsulares, no tienen cápsula. Y normalmente no son únicos, sino que salen múltiples lipomas, o sea, hay varios lipomas en el cuerpo del paciente, múltiples, ¿ok? Múltiples. Eso es algo característico. Y también que son de crecimiento muy lento, ¿ok? Entonces el paciente va a aparecer un día con una bolita y luego va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Luego tenemos aquí, ¿qué cosa? Lo que son los papilomas, de igual forma ya lo habrán visto en dermato. Todo esto de acá van a ver que son lesiones elementales en dermato, ¿no? Entonces, en estos papilomas, ¿qué se realiza? Lo que es la criocirugía, ¿ok? Se pasa lo que es nitrógeno líquido en bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, y lo que va a hacer es cauterizar, ¿ok? Va a ir quemando y va a ir cauterizando para que se desaparezcan estos papilomas. De igual forma, se emplea lo que es un poquito de anestesia local para que no duela tanto, ¿no? Luego tenemos aquí, ¿qué cosa? El famoso onicocriptosis, que también se conoce como uñero. ¿Okay? Es lo que creo que en algún momento todos hemos visto, ¿no? El uñero famosísimo. Entonces, aquí, ¿qué se hace? En el caso del uñero, se saca solo la zona que está afectada, ¿ok? No es que se saque toda la uña, sino solo la zona afectada del paciente, es decir, la zona que está entrando a la piel del paciente, que vendría a ser el uñero, ¿no? Luego, de igual forma, se sacan lo que son las verrugas víricas con lo que es nitrógeno líquido, se cauterizan y ya.
Y luego lo que es la queratosis, van a ser lesiones planas, no se olviden de eso, la queratosis siempre estamos hablando de lesiones planas, y de igual forma se sacan por medio de lo que es la crioterapia, ¿no? Criocirugía, perdón. Entonces, esos son los dos tipos de cirugías menores, las urgentes y las programadas, ¿no? Y haber visto que las programadas son las que se realizan más que todo en consultorio de dermatología, ¿no? En otras palabras, y las urgentes en emergencia. Ahora, chicos, esto de acá ha sido pregunta de examen en varios ciclos. En mi ciclo fue pregunta de examen parcial, entonces ojito acá. Van a haber ciertas zonas de riesgo, ¿ok? ¿A qué me refiero con zonas de riesgo? En nuestro cuerpo van a haber, como le digo, áreas donde pueden aparecer ya sea lipomas, abscesos, cualquier tipo de patología que requiera una cirugía menor, que puede estar cerca, ya sea tanto un nervio, una vena o una arteria, que puede impedir o puede dificultar el hecho de que nosotros saquemos esto que está formándose en el paciente, porque va a estar cerca a alguna estructura que sea vital para el paciente, ¿no? Ya sea una arteria, una vena, un nervio. Entonces, se debe tener bastante cuidado, sobre todo en estas zonas, ¿ok? Eso se reconoce como zonas de riesgo. Por ejemplo, si es que sale un lipoma, supongamos, en lo que es el cuello lateral superficial, tenemos que tener bastante cuidado con qué cosa, con la vena yugular externa. Si lo está envolviendo, quizás sea mejor dejarlo y no tanto sacarlo y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, de igual forma, estos de acá lo repasan porque me vino a mí cuál, la de acá, la que decía la de codo. Si es que estamos, si es que, igual forma, me vengo con el ejemplo del lipoma. Si es que tenemos un lipoma en el codo, puede afectar cualquiera de estas estructuras, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. Repasen en casita y traten de leerlo un toque. Entonces, de igual forma, van a haber ciertas contraindicaciones para lo que es la cirugía menor, ¿ok? Una de ellas es que el paciente sea alérgico a los anestésicos locales, por lo mismo que en la cirugía menor lo único que se debe emplear, ¿qué cosa es? Anestesia local, ¿no? Entonces va a haber una contraindicación ahí. Luego, si es que hay alteraciones patológicas o farmacológicas, como es el caso de la que tiene que ver con la coagulación, que el paciente presente púrpura, que presente petequias, y para esto primero que se le va a hacer, se le va a solicitar al paciente qué cosa, lo que es un perfil de coagulación, para ver qué tan rápido coagula y si es que se le puede intervenir, ¿no? Y qué pasaría para evitar de que así estemos preparados, si es que en el caso de que nosotros estemos interviniendo haya una hemorragia, ¿no? Ya sabemos que tenemos que actuar con lo que es ya tenemos que tener nuestro banco de sangre ahí, como que a la mano, ¿no? Para poder intervenir y que el paciente no se nos desangre. Luego también, como por lo mismo, si es que tiene farmacologías de la coagulación, tiene que ver con lo que ya les he explicado. Si es que tiene lo que se conoce como vasculopatía periférica, eso tiene que ver bastante con lo que se les dije en la segunda clase, que les enseñé un poco de la sutura. ¿Por qué? Porque si hay vasculopatía periférica, va a ser un poco complicado el tema de lo que es la lidocaína. ¿Se acuerdan que había lidocaína con y sin epinefrina? Entonces, no se olviden que cuando estamos hablando de la periferia de nuestro cuerpo, siempre que vayamos a hacer un procedimiento menor, se utiliza la lidocaína sin epinefrina, porque la epinefrina va a ser un potente vasoconstrictor, ¿ok? Entonces, si nosotros administramos en todo lo que sea periférico de nuestro cuerpo, que hay un montón de vasitos en nuestros dedos, en nuestra nariz, en nuestros dedos de los pies, en todo lo que sea periférico más que todo, en donde haya bastante abundante cantidad de vascularización, lo que va a pasar es que esa epinefrina va a vasoconstringir, es decir, va a cerrar esos vasitos, y lo que va a haber es una isquemia, luego una necrosis y luego una muerte del tejido, ¿no? Que es lo mismo que necrosis. Entonces, por eso es que hay que tener bastante cuidado con estos pacientes que tienen esta condición, ¿no? De vasculopatía periférica. Por lo mismo de que hay que tener cuidado con qué lidocaína se va a utilizar para anestesiar la zona, ya sea con o sin epinefrina, ¿ok? Luego, también tiene que ver con lo que son las coronopatías. Si el paciente presenta una coartación de aorta, de igual forma está contraindicada una cirugía menor. Luego, en el caso de VIH, este de acá no es que haya una contraindicación absoluta, no, sino que se le dosa primero en qué niveles está su carga vírica y también en qué niveles se encuentra su CD4. Si su CD4 se encuentra dentro de los niveles óptimos, es decir, más de 1000, se procede a hacer la cirugía menor, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ya sea para el paciente ni para el médico. Luego, si es que el paciente está intoxicado, es decir, los borrachitos, idealmente a los borrachitos no se les debería suturar, por lo mismo de que no están conscientes y no pueden dar un consentimiento informado, ¿no? Entonces, de igual forma los suturamos, ¿no? Pero idealmente no se debería suturar. De igual forma, los niños, si vienen solos a emergencia, a ellos sí no se les debe suturar por nada del mundo, se debe esperar a un tutor o a un padre. Y de igual forma, si son poco colaboradores, ¿no? Y te dicen, no, no me pinches, no me toques, entonces no se le puede hacer nada, ¿no? Luego también si es que hay un embarazo, de igual forma está contraindicado. Y por último, si se le explica al paciente, ¿no? En lo que es el consentimiento informado, que se trata de una cirugía menor, en donde puede que le deje cicatriz, y si el paciente te dice, no, no quiero que me deje cicatriz, bueno, tampoco no se le realiza la cirugía menor, ¿no?
Por eso dice no aceptación de resultados no estéticos. Ahora chicos, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de la cirugía menor? Recuerden que el paciente no va a estar dopado, sino que va a estar, va a estar solo con anestesia local, es decir, el paciente va a estar hablando, va a estar ahí sentado contigo, mirando todo lo que haces. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes, ¿cuál va a ser? El síncope vasovagal. Vasovagal. ¿Ok? Entonces, el paciente va a decir, pucha, yo nunca he visto esto, y le va a dar un síncope vasovagal y se va a caer ahí en plena camilla mientras lo estén suturando. Hay pacientes, no me ha pasado, pero sí he visto. Entonces, ¿con qué va a cursar el paciente? Con lo que es palidez. Primero, el paciente se va a poner pálido mientras te va a suturar ahí su piel. Luego va a empezar a sudar. Luego le va a dar un dolor de cabeza horrible. Luego va a tener palpitaciones. Luego náuseas. Y por último ya te va a decir, doctora, doctor, no veo bien, estoy viendo borroso. Estoy viendo borroso. Entonces de ahí se cae y ya, pues no es un síncope vasovagal por el mismo hecho de estar viendo el procedimiento, ¿no? Que quizás nunca antes había visto un procedimiento así. Otro de ellos, el más común, ¿cuál es? Hemorragias, ¿no? Hemorragias, sangrado. Sobre todo cuando estamos suturando de emergencia va a haber bastante esto, sobre todo en cabeza, ¿no? Ya, si es que han tenido la oportunidad de suturar cabeza, habrán visto que sangra como no se imaginan. Entonces, de igual forma es una complicación porque tienen que estar haciendo hemostasia cada rato para que no se forme lo que es una colección hemática y no se queda ahí encerrada en lo que van a suturar, ¿no? Siempre tiene que haber hemostasia y una vez que ya no haya sangrado, ahí recién se sutura. No se sutura con el sangrado activo porque se puede formar una colección de sangre ahí y eso de igual forma se conoce como hematoma y se tiene que drenar después, ¿no? Van a tener que volver a abrir los puntos. Y por último, chicos, recordar también que van a haber ciertas reglas en lo que es la cirugía menor, como en toda cirugía en general. Primero, obviamente, informar al paciente, ¿no? Darle con lo que es el consentimiento informado. Como les digo, de ahí también debemos actuar según lo que nosotros sepamos. Si no sabemos suturar o no sabemos suturar también, de igual forma avisar a lo que son los asistentes para que por ahí nos den una manito, ¿no? Luego, no intervenir si es que no se sabe el diagnóstico exacto, porque también podemos estar ante un caso de un paciente con cáncer y más que todo si intervenimos podemos diseminar el cáncer, entonces eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, no intervenir si es que no sabemos si el paciente tiene un diagnóstico crónico o un diagnóstico establecido. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si ustedes intervienen, entran, no tienen el cuidado necesario, diseminan el cáncer en una cirugía menor. ¿Ok? Eso es lo que no se quiere. De igual forma, esto tiene que ver bastante con este punto de acá, que no se intervienen lesiones malignas por lo mismo, porque el cáncer, las células cancerosas se diseminan por medio de la vía sanguínea, por medio de diferentes tipos de diseminación, y una de ellas es la vía sanguínea, ¿no? Entonces, de igual forma, si es que va a haber sangrado, va a haber, por así decirlo, trauma del tejido, de igual forma las células pueden migrar y de ahí llevar el cáncer a otra parte del cuerpo. Se deben identificar las zonas de riesgo, como les dije, las que había mencionado hace un ratito, que van a haber ciertas estructuras cerca a esas zonas, ¿no? Que comprometen lo que es la vida del paciente. Ay, pica mi ojo. Ya. Y luego también se envían todas las patologías que se sacan del cuerpo del paciente, como es el lipoma, quizás un seroma, también el contenido de algún hematoma, si es que lo ven un poco sospechoso, a patología, ¿no? Y por último, derivar oportunamente si es que no conocemos algún procedimiento, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los cuidados de herida postquirúrgica? ¿Ok? Eso de acá se lo deben saber de memoria porque si es que ya están suturando, es lo primero que les van a decir, ¿no? El paciente va a decir, ahora doctora, ¿cuándo tengo que venir? ¿Cuándo van a sacar los puntos? ¿Cómo tengo que cuidar la herida? Entonces, importante eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente ustedes después de que suturan, lo que van a hacer es dejar la herida bien seca, bien seca, bien seca, nada de humedad. Ustedes saben que la humedad va a ser un caldo de cultivo para lo que son los microorganismos, ¿no? Entonces, la herida bien seca, todo bien cuidadito y todo bien tapado una vez que ustedes terminen de suturar. ¿Ok? Y de ahí se tiene que revisar el paciente lo que es la herida a las 36 y 48 horas, ¿no? Se tiene que destapar esa gasita que ustedes le dejan y decirle que se haga un lavado con agua y jabón, solamente eso, y de ahí secarlo bien, ¿no? Y de ahí volver a tapar. De ahí se puede aplicar, como les digo, el antiséptico. Idealmente debería ser iopovidona, pero a veces los pacientes no tienen, y con tal que sea agua y jabón, perfecto, ¿ok? Luego también se deben tapar los puntos, como les digo, después de hacer el aseado, se deben de secar bien y luego volver a tapar. ¿Ok? La herida se debe mantener bien seca y por último se le debe de prescribir al paciente PRN por si acaso es condicional A. ¿Ok? Entonces, paracetamol condicional a dolor y en el caso de que se trate de alguna herida que haya sido ocasionada fuera de lo que es emergencia, que haya llegado ya sea por un corte en la cara, porque se peleó con alguien y le cortaron, se debe dar qué cosa, lo que es antibiótico. ¿Ok? Antibiótico durante 7 días, durante un tiempo estimado que ustedes crean dependiendo de la extensión de la herida.
porque si no se puede infectar, ¿no? Entonces, de ahí ya después de cierto tiempo, idealmente después de 15 días, 10 días, 15, 14 días le dicen al paciente que vaya a su centro de salud más cercano, es decir, su posta, a que le retiren los puntos, ¿no? Y habíamos hablado de lo que es el retiro de puntos, que se va sacando, dejando un puntito, ¿no? Un punto, sacamos el otro, dejamos un punto, sacamos el otro, para que si en el caso haya de licencias, no nos bajemos de nuevo toda la sutura y tengamos que volver a suturar, ¿no? Entonces, eso. Ya está. Entonces, chicos, como les digo, aquí están los tiempos con respecto a lo que es el retiro de puntos, en qué dependiendo de la localización de donde nosotros hagamos el procedimiento. Por ejemplo, si es en la cara, se retira después de 4 o 5 puntos, si está en el cuero cabelludo, entre 7 a 9. Sin embargo, del cuero cabelludo lo dejan más tiempo, lo dejan 15, 14 días, por el tema de que, para que cicatrice bien, para que se quede bien cicatrizado. Tórax, abdomen, 8 o 10 días y así sucesivamente. ¿Ok? No se olviden que para retirar los puntos siempre se tiene que lateralizar lo que son los cabos que ha quedado del punto, se tiene que lateralizar a un costadito y recién cuando ya está lateralizado a un costado se corta. Nunca encima de la herida, nunca, acuérdense eso, nunca encima de la herida se corta, sino lateralizado a un costado, ahí recién se corta. Entonces, algunas cositas que tienen que saber con respecto a lo que es el retiro de puntos, mientras más tiempo se deja el punto, es decir, mientras más tiempo pase, va a haber mayor posibilidad de infección, ¿no? Porque es un cuerpo extraño. Ustedes saben que todo cuerpo extraño de igual forma me va a originar una infección, una reacción alérgica, una reacción tisular. Mientras menos tiempo pase, mayor posibilidad de licencia, que es la falla de la cicatrización, o bueno, la falla de la sutura, de la técnica de sutura de lo que se ha realizado, ¿no? Y como les digo, lo que es la retirada de puntos se retira en forma alterna, ¿no? Se retira un punto, se deja un punto, se retira un punto, se deja un punto y así sucesivamente. Y si es que por algo vemos que hay un poquito de licencia y que se quiere separar lo que son los bordes, se puede utilizar lo que son los steri strips, que son esas cintitas que, como les decía, que se pegaban encima de la herida y se volvían a juntar, ¿no? Los bordes. Y luego, el tiempo de lo que es el retiro de puntos se debe dar según localización, ¿no? Donde hemos operado, donde hemos suturado. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser el instrumental básico para lo que es una cirugía menor? Y ustedes ya saben, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, bisturí, ya sea el mango 3 o 4, con sus hojas de bisturí, ¿no? Acuérdense que del mango 3 va a ir lo que son las hojas del 10 al 15 y del mango 4 del 18 al 25. Luego, el portaagujas, obviamente con su hilo y agujas. Luego, la tijera, sobre todo la tijera de mayo y la tijera de Metzenbaum curva. ¿Para qué la de Metzenbaum curva? Para hacer la disección. ¿De qué cosa? De lo que es el lipoma, ¿ok? Van a ir diseccionando de esa forma. Entonces, de igual forma, ambas tijeras van a ser necesarias, la mayo para cortar hilos y la de Metzenbaum curva para hacer la disección del lipoma. Y luego, obviamente, las pinzas, ¿no? Para poder ayudarnos a suturar ahí. De igual forma, se va a utilizar ¿qué cosa? Lo que son los separadores, ¿ok? Aquí vemos el separador de Faribault, ustedes ya saben esto, y aquí el de St. Miller, ¿no? El que parece un tenedor. Entonces, eso de igual forma va a ayudar ¿cuándo? Para lipomas, ¿ok? Vamos a exponer lo que es la zona del lipoma, acuérdense que el lipoma no tiene cápsula, entonces de igual forma tenemos que abrir esa zona, y ahí empezamos a diseccionar, ¿no? Y diseccionar, 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 y lo sacamos. La sonda canalada se utiliza más que todo para cuando estamos hablando de procesos de uñero, para sacar las uñas encarnadas. A veces se puede utilizar electrobisturí para hacer lo que es la hemostasia o también el tema del cortar, en el caso de igual forma de un lipoma. Y por último, las pinzas hemostáticas, ¿no? Acuérdense que hay varias, las más características cuáles van a ser. La pinza Kelly, que las estrías van a llegar hasta la mitad de la mandíbula, no va a llegar hasta la articulación. Y la pinza mosquito, que es la más chiquita, ¿no? Cuando se trata de alguna cirugía de vasos pequeños, de cara, o también conocida como la pinza Halsted, ¿no? Halsted o mosquito. Entonces, esas son pinzas que me ayudan ¿para qué? Para hacer la hemostasia. Ahora, chicos, pasamos a ver lo que es el drenaje, ¿ok? El drenaje, el drenaje, el drenaje. Entonces, el drenaje tiene dos objetivos, ¿ok? O van a ser de dos tipos. Uno de ellos va a ser el preventivo y otro el curativo, ¿ok? El preventivo, ¿para qué va a ser? Para evitar colecciones. Como ya hemos hablado, supongamos que el paciente llega a emergencia, tiene un absceso, tiene un hematoma. Si el hematoma es muy grande, si el absceso es muy grande, lo único, o sea, no solo nos tenemos que conformar con drenar el absceso y ahí nomás, sino que tenemos que colocar lo que es un dren, ¿ok? Para que después de que nosotros hayamos drenado y hayamos suturado, el dren siga drenando lo que puede formarse de colección de adentro de ese absceso o de ese hematoma, ¿ok? Entonces, a eso me centro con lo que vendría a ser el drenaje preventivo. En cambio, si estamos hablando de drenaje curativo, ya es cuando tenemos que drenar, ¿no? Estamos drenando, tenemos que drenar, y ya cuando ya se formó, ¿no? Entonces, eso básicamente. Entonces, van a haber tres tipos. Dren de gasa,
dren de Penrose, y lo que son los tubos de silicona, como es el Nelaton o el Peezer, ¿ok? El dren de gasa es un dren que funciona por capilaridad, ¿ok? Capilaridad que quiere decir que los fluidos van a pasar por todo este dren de manera, por así decirlo, sola. Va a empezar a fluir solo todo lo que son los fluidos, la gasa va a tender a sacar todo lo que son los fluidos. Luego, el dren Penrose, que lo habrán visto seguro bastante en cirugía cuando hay procedimientos de apendicectomía, todos los procedimientos que tengan que ver que se dejan drenes, ¿no? Que tienen, y esos procedimientos, por ejemplo, la apendicectomía, cuando se realiza este procedimiento, lo que se trata de evitar es que se forme una colección serosa, ¿no? Y por eso se deja este dren, y ahí estaríamos hablando de un dren preventivo, ¿no? Para evitar colecciones, para evitar colecciones. Ya, entonces, el dren Penrose es un dren que es como si fuera el material de un guante, como si fuera el dedo de un guante. De igual forma es un dren tubular, porque en el medio va a ser huequito, ¿ok? Va a ser un dren tubular, va a ser plano, y por dentro de igual forma va a estar vacío, ¿ok? Y va a ser de silicona, literalmente es el material de un guante. Y luego tenemos el tubo de silicona, que son drenes, perdón, el dren de Penrose es un dren plano, no tubular, plano, por lo mismo que es planito. Y el dren de silicona sí es un dren tubular, ¿ok? Perdón la confusión. Entonces, esos son los tres tipos de dren que tenemos, que van a ver. Luego también hay un dren en T, que se utiliza sobre todo en colecistectomía, que es un dren que se deja en el paciente durante casi aproximadamente 21 días. Entonces, ese dren no se debe tocar por nada del mundo porque está conectada a lo que son dos conductos de lo que es los residuantes de la colecistectomía. Entonces, si se saca, van a tener que volver a meter al paciente a sala de operaciones. Entonces, siempre que vean un dren de T, no le digan un dren en T, y le digan, no toquen ese dren por nada del mundo, ¿ok? No lo toquen porque puede haber una complicación donde el paciente se le tenga que volver a meter a sala de operaciones por sacar ese dren de casualidad, ¿no? Entonces, no se olviden de ese dren en T, nunca lo toquen. Entonces, ¿cuándo se va a indicar lo que es un drenaje? Cuando, como les digo, hay un absceso, se drena el absceso y luego se puede dejar lo que es un dren, ¿ok? Eso tendría que ver con lo que es el curativo, chicos. Perdón, me confundí, me confundí. Cuando ya tenemos una colección formada y luego lo drenamos y luego ponemos un dren posteriormente a ello, es un drenaje curativo, ¿ok? Y un drenaje preventivo tiene que ver con cualquier procedimiento que se realice, ¿no? Como la que es la colecistectomía, la apendicitis, para poder evitar que se formen colecciones. Ahí estamos claros. Luego también importante mencionar que cuando estamos ante heridas con alto riesgo de infección, como es el caso de una celulitis, de unos flictenas, como vemos acá, o sangrado, de igual forma se utiliza lo que es el drenaje. Y por último, para evitar lo que es el riesgo de abscesos, de seromas, hematomas, por ejemplo, esta cirugía, de igual forma ha habido bastante trauma de lo que es el tejido, entonces de igual forma se tiene que dejar drenes para que no se forme, para evitar que se formen colecciones, ¿no? Y luego tengamos que volver a abrir y volver a drenar estas colecciones. Luego, chicos, ¿cuál va a ser la higiene quirúrgica? Ya están duchos en esto, ya saben más o menos todo esto de acá. Entonces, no se olviden que primero se debe de usar lo que son los antisépticos, ¿ok? Utilizar los antisépticos con el objetivo de qué cosa? De disminuir la carga de microorganismos patógenos en la piel del paciente, ¿no? Ya sea lo que es la isopoviona o lo que es el gluconato de clorhexidina, ¿no? De estos dos tipos tenemos. Luego también protegernos nosotros con todo lo que es el EPP necesario, los guantes, importantísimo, que sean de su medida. Siempre que vayan a suturar, traten de conseguir guantes de su medida, porque si consiguen unos más grandes, puede que no vean la aguja y luego ¡pum!, se hinquen, ¿ok? Y luego otras indicaciones de lo que es la higiene quirúrgica, hay que recalcar que antes sí estaba indicado rasurar al paciente lo que son los vellos, pero ahora no. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes rasuran, lo que van a originar son microlesiones. Por más que tengan el cuidado del mundo, de igual forma al momento de rasurar van a generar microlesiones y esto de acá puede llevar a la larga, después de que se ha realizado toda la operación y todo, a que pueda haber más posibilidad de infecciones en la zona, ¿ok? Entonces ya no está indicada lo que es el rasurar al paciente antes de una cirugía. Simplemente lo que se hace es cortar con tijera lo máximo que se pueda los vellitos para que así no incomoden lo que es el campo visual de la cirugía, ¿no? Otra de ellas es delimitar la zona. Vuelvo con el ejemplo del lipoma, porque es bastante característico. El lipoma, por ejemplo, lo tenemos por acá, entonces de igual forma vamos a delimitarlo, ¿no? Que se trata de esta zona, y eso es lo que vamos a cortar y lo que vamos a abrir. Otro de ellos es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos quirúrgico, idealmente, para que ustedes realicen cualquier cirugía menor. Ya, entonces chicos, esto anestesia local.
no se olviden, van a haber tres tipos, la lineal, la angular y la de rombo, ¿ok? La lineal es la que sobre todo se realizan cuando hay cirugías así, ¿no? Lineales. Perdón, cuando hay lesiones lineales, cirugías lineales, perdón. Lesiones lineales, entonces por lo tanto se va a administrar tanto por este lado la anestesia como por este lado. La angular puede ser tanto para lipoma, también de igual forma para cirugía, para lesiones que puedan ser en rombo quizás, ¿no? Se puede entrar por acá, luego por acá, luego por acá, luego por acá y luego por acá. Y por último, la romboidal o la perifocal se utiliza idealmente o es la preferida para anestesiar la zona ante un caso de un lipoma, ¿ok? De igual forma, se anestesia por acá, se anestesia por acá, luego por acá y luego por acá. Recuerden que la anestesia no es al momento que ingresamos, sino que ingresamos primero toda la aguja y luego mientras vamos sacando la aguja vamos anestesiando, ¿ok? No es de frente. Y al momento de que ustedes anestesian, no se asusten si es que se forma alguna bone, se empieza a inflar la piel porque es la anestesia en general, ¿ok? Entonces no se olviden de eso, no se asusten. Ya está. Entonces las técnicas de sutura, chicos, ya la hemos visto, ya están duchos en esto de igual forma, ahorita que están llevando a la práctica. La simple, que es punto por punto por punto, no se olviden que tienen que dejar cierta cantidad de distancia entre puntos, entre la herida a lo donde pasamos la aguja era 5 milímetros y entre punto a punto era aprox 7 a 8, si no me equivoco. De igual forma la continua, que esa era la que se pasaba, ¿no? Todavía era más sencilla. Y luego la intradérmica, que es la que se utiliza más para cirugías estéticas, ¿no? Para no dejar tantos, por así decirlo, cicatrices. Ya está, chicos. Entonces, aquí tenemos las operaciones quirúrgicas menores que hemos hablado. El absceso de partes blandas, como les decía, se caracteriza por qué cosa, porque va a tener los signos de inflamación, ¿no? Ya lo habrán visto. ¿Ya les acuerdan de esa imagen que estaban como que cargando una cosa a unos griegos? Ya, entonces eso tiene que ver con lo que son los signos de inflamación, que tiene que ver con calor, rubor, dolor, tumor. Y en este caso de lo que es el absceso, se asuma lo que es la fluctuación, que va a ser el signo característico. ¿Ok? Se los pongo porque puede que venga en su examen pasito quizás, ¿no? La fluctuación va a ser el signo característico de un absceso. ¿Ok? Y la etiología normalmente es por Staphylococcus aureus en primer lugar, y en segundo lugar puede ser por polimicrobiana, es decir, varios gérmenes en uno, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Debridación. Se drena, ¿ok? De igual forma, en este caso, se utiliza la técnica de anestesia de rombo, idealmente, y luego se drena. Con un bisturí, con una hoja de bisturí en 90 grados, en el medio, se hace un corte y se empieza a drenar toda la colección, nos ayudamos con gasitas y todo eso. ¿Ok? Contraindicaciones, ya hemos visto que van a haber ciertas zonas de riesgo, y de igual forma, si un absceso se encuentra cerca de estas zonas de riesgo, debemos tener bastante cuidado, ¿no? Si es que el absceso es muy grande, de igual forma se tiene que drenar, y si es pequeño se puede tratar por medio de, ya sea, ¿cómo se llama? Tratamiento médico, ¿no? Con pastillas. Y en el caso de la celulitis, no se drena, ¿ok? Acuérdense de eso. No se drena la celulitis. Ya está. Perdón, chicos. En este caso, ustedes cuando drenen el absceso, una vez que ya hayan abierto el absceso, empiecen a drenar, ustedes van a tener que lavar lo que es donde ha estado el absceso, donde está todo este líquido purulento, con lo que es cloruro de sodio. ¿Ok? Agarran su jeringuita sin la aguja y empiezan a hacer un lavado por arrastre, ¿no? Empiezan a echarle cloruro, 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 hasta que vean que ya no tenga ninguna colección dentro de lo que es el absceso. Y luego, si es que no es un absceso muy grande, proceden a hacer ¿qué cosa? A poner un dren, ¿no? Puede ser un dren Penrose, en el mejor de los casos. O también lo que es un dren laminar, ¿no? Luego, lo que vendría a ser la exéresis de uña encarnada, es decir, uñero. De igual forma aquí que se va a utilizar lo que es anestesia local y lo que es una pinza Halsted o mosquito por ser chiquitita, ¿no? Me va a ayudar bastante para poder sacar lo que es esa uña encarnada. Recuerden que en lo que es la uña encarnada no se saca toda la uña, solo lo que es la uña que está entrando en la piel del paciente, ¿ok? Como les digo acá, uña encarnada. ¿Okay? Ya está. Entonces, en los panadizos, a mí me ha salido esto. A mí me ha salido esto. Normalmente pasa cuando el paciente se encuentra con unas defensas bajas o cuando está estresado, ¿ok? Y cuando se muerde las uñas, de igual forma. ¿Ok? Entonces, tiene una etiología bacteriana, también puede ser por herpes zóster o por defensas bajas, ¿ok? Los síntomas, al igual que el absceso, eritema en el borde unguial, dolor y quemazón, ¿ok? Pero en este caso no tiene lo que es la fluctuación de la zona, solo lo anterior. Y este puede ser tratamiento médico, si es que el panadizo es muy pequeño, se le puede dar lo que son antibióticos para que se reduzca esto, o si es que es muy grande, quirúrgico, ¿ok? En el quirúrgico, de igual forma,
lo drenan, primero anestesia, en algunos casos no utilizan anestesia, conmigo no utilizaron anestesia. Pasan lo que es la hoja de bisturí encima y empiezan a drenarlo, ¿no? Empiezan a drenarlo, hacen lavado por arrastre con cloruro, y de igual forma luego se sutura o se deja ahí si es que ha sido pequeñito el corte, ¿no? A mí no me suturaron, entonces todo bien. Y de ahí ya, obviamente, se le da al paciente lo que es, de igual forma, un antibiótico después de ello, ¿no? Luego, el lipoma, chicos, no se olviden que es la proliferación benigna del tejido celular subcutáneo. Idealmente no son encapsulados en la mayoría de los casos, pero pueden haber algunos que sí. Pueden ser únicos o múltiples, sin embargo, siempre se va a caracterizar por ser múltiples, ¿ok? En la mayoría de los casos el paciente puede tener varios lipomas. Van a ser blandos, van a ser móviles, van a ser indoloros, y la edad frecuente en donde sale va a ser entre los 40 a 60 años, ¿ok? Puede estar localizado en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, las más frecuentes es dorso, espalda, extremidades, hombros, frente y zonas occipitales. Y luego la técnica, como les digo, anestesia por medio de técnica de rombo, luego incisión en la piel y empiezan a hacer disección, ¿no? Hemostasia y disección. ¿Disección con qué? Por medio de las tijeras de Metzion o curvas empiezan a diseccionar, a diseccionar, a diseccionar. ¿Ok? Eso. Ya está. Luego los quistes sebáceos, vellosos, epidermoides. Aquí, ay, perdón chicos, me ha dado calor. Ya, aquí en lo que son los quistes sebáceos epidermoides, lo que van a hacer son quistes que van a ser, ya sea por obstrucción de un quiste sebáceo, por un quiste velloso, por un quiste epidermoide, pueden ocasionarse estos quistes, ¿no? Cada cual su nombre. Entonces, en este caso, la etiología, como les digo, puede ser por inflamación o obstrucción de los folículos pilosos o por trauma cutáneo, ¿ok? Por estos dos tipos. ¿Y qué van a hacer estos quistes? Son protuberancias de crecimiento lento que se encuentran por debajo de la piel del paciente, ¿ok? Localización de igual forma, cuero cabelludo, cara, espalda, donde haya esto, ¿no? Donde haya lo que son los folículos pilóseos o los quistes o los folículos sebáceos, ¿ok? Cualquiera de estos dos. Y por lo mismo que en las manos, en las plantas de los pies no va a haber lo que son vellitos, ni quistes sebáceos, no pueden originarse acá, ¿no? En las manos y en las plantas de los pies, por descarte. Entonces, chicos, ahora sí pasamos al segundo tema, que son procedimientos básicos. Aquí es lo que van a ver en la parte práctica más que todo. Lo anterior, su doctor les va a dejar grabar un video donde van a tener que matar un pollo, no mentira, van a tener que meter un absceso por debajo de la piel de un pollo y van a tener que drenarlo, van a tener que hacer todos los procedimientos que les he explicado, ¿no? Igual yo tengo mi video ahí y si puedo se los comparto. Entonces también van a tener que mostrar cómo es que se retiran puntos, cómo es que se hace la técnica séptica, entonces importante toda esa nota. Ahora sí, pasamos a procedimientos básicos. Esto de acá sí lo van a ver en la parte, la última clase de parte práctica que tienen en técnica operatoria. Van a ver lo que es la colocación de sonda natogástrica, de sonda Foley, tanto en mujeres para varones, la colocación de vendaje. Y me faltaba una cosa más, si no me equivoco. No me acuerdo, chicos, la otra no me acuerdo. Pero eso es lo que van a ver. Entonces, ya, hablando de lo que son las sondas, vamos a tener diferentes tipos de sondas, ¿ok? Y sin embargo, ¿cuál va a ser la función de estas sondas? La primera va a ser sacar sustancias que van a ser nocivas para nuestro organismo, pero también permite meter a nuestro organismo lo que son sustancias beneficiosas, como es el caso de alimentación, supongamos, ¿no? Y en el caso de sustancias nocivas para nuestro organismo, ya sea tóxicos, que el paciente haya tratado de quitarse la vida, de hacer la automorición, entonces se pueden sacar por medio de sondas, ¿ok? Sin embargo, van a haber ciertas contraindicaciones e indicaciones para este tipo de procedimiento, ¿ok? Entonces, los materiales, ¿cuáles van a ser? Natural, el látex, ¿no? Ustedes saben que el látex es un material natural. Luego, lo que son la parte sintética, con una sonda que tiene que ver con lo que es el cloruro de polivileno, lo que es poliuretano, el teflón o silicona, ¿ok? Van a haber diferentes tipos de sonda, como vemos acá, esta es la sonda tubular, la que habíamos visto de silicona, la sonda Levin, esa es la sonda Foley, y esta es la sonda que se utiliza para una gastrostomía, que es la que se coloca ya sea en la parte del estómago, eso ahí, ¿ok? Entonces, aquí están los tipos, como les decía, la Nelaton, la Levin, las vesicales y la que es la sonda de gastrotomía, que sería esta última de acá. Ay, ya no tengo batería, ya está. Entonces, chicos, empezamos con lo que son las ondas vesicales, ¿ok? Se pueden utilizar de dos tipos, la Nelaton y la Foley. La Nelaton, más que todo, va a ser una sonda que se utiliza para rescate, por así decirlo, rescate. Cuando el paciente llega a emergencia y ya tiene un globo vesical enorme y no puede orinar, ¿no? El paciente digo, no puede orinar, lleva bastantes días así, bastantes días no, lleva bastantes horas sin poder orinar, lleva un día sin poder orinar, y al momento de la palpación, de la inspección, ven un globo vesical, el paciente parece embarazadito.
Entonces, esa sonda Nelaton se utiliza de rescate, porque va a ser la sonda que se introduce solo para que el paciente pueda, obviamente, aliviar, botar la orina, ¿no? Sin embargo, esa sonda no se queda por lo mismo de que no tiene una fijación, no tiene el globito de fijación, como es el caso de la sonda Foley de acá, ¿ok? Por lo mismo, esta sonda, si es que lo dejamos ahí, se va a salir, porque no tiene ninguna fijación, solo me sirve como rescate, ¿ok? Eso es para que más o menos lo entiendan. Esta sonda mide 40 centímetros, tiene 2 orificios en la punta, como ven acá, y se emplea en pacientes con retención urinaria, como les digo, en un globo vesical característico, y posterior a una cirugía como del testigo, ¿ok? Para ver cuánto está drenando el paciente, cuánto está haciendo diuresis el paciente, entonces es importante esa forma, ¿ok? Y luego tenemos la sonda Foley, que esta es una sonda permanente, ¿no? Que se retira cada cierto tiempo, idealmente cada 14 días se cambia esta sonda Foley. Y hay de dos tipos, una que tiene 2 vías y otra que tiene 3 vías. Normalmente la de 2 vías es la que ustedes van a ver en emergencia, la que van a colocar. ¿A qué me refiero con vías? Estas dos cositas de acá. ¿Ok? Una de ellas va a ir conectada ¿a qué cosa? A lo que es la bolsa colectora. Perdón, chicos. Y otra de ellas va a ir a lo que vendría a ser la conexión para el inflado del globo. ¿Ok? ¿Y cuál es cuál? Esta es la que va a ir a la bolsa colectora. Miren, esta de acá va a ir a la bolsa colectora. Y esta de acá es la que va a ir a lo que es la conexión para inflar el globito. ¿Ok? Inflar el globo. Por acá es en donde vamos a poner el cloruro para que este globo que ven acá se infle. ¿Ok? Y se quede fijado a lo que es la vejiga del paciente y no se mueva de ahí. ¿Ok? Ahí se me cae. Ya está. Hay problemas técnicos. Ya está. ¿Ok? Y la otra, la de 3 vías, va a tener otra por acá. ¿Y cuándo se va a utilizar esa? Sobre todo cuando estaríamos hablando de una hematuria franca. El paciente llega orinando sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a originar la sangre? Que haya coágulos, ¿ok? Entonces, yo tengo que hacer un lavado de lo que es la uretra del paciente, porque si esos coágulos se quedan ahí, de igual forma van a obstruir y el paciente no va a seguir sin poder orinar, ¿ok? Entonces, por medio de esta tercera vía, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Dejar una botella de cloruro ahí en un trípode y dejar que pase, ya sea unas 3 botellas, 2 botellas, hasta que la sangre se vaya y ya no haya coágulos, ¿ok? Para eso sirve cuando el paciente llega con hematuria franca. Primero, obviamente, se hace un lavado por medio de esta vía de acá, un lavado con un montón de jeringas, se empieza a sacar jeringas, se pasa, se saca, se pasa, entonces de ahí empieza a salir y de ahí ya se deja, ¿no? Lo que es el cloruro en irrigación por medio de esta tercera vía, para que así se vaya toda la sangre del paciente y no se formen lo que son los coágulos que no queremos, porque eso va a evitar que el paciente pueda orinar. Entonces, luego, esos son los tipos de sonda vesical, los dos tipos. Hay que recordar que la sonda Foley se cambia cada 14 días y la Nelaton, obviamente, como les digo, no es que haya un cambio aquí, solo se utiliza para rescate, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos la sonda vesical, las indicaciones, chicos, más que todo en el diagnóstico es para el control de la diuresis. Después de operación, normalmente a los pacientes se les deja con sonda para ver si es que está orinando, si es que está orinando la cantidad correcta o si es que no está orinando, ¿no? También. Lo que es para administrar sustancias de contraste, para hacer una tomografía. Y por último, para obtener muestras de orina, ¿no? Luego las terapéuticas, cuando estamos ante una uropatía obstructiva, que el paciente tenga una hiperplasia prostática benigna que esté estrangulando lo que es la uretra, entonces de igual forma. Irrigación continua vesical, como les digo, cuando estamos hablando de una hematuria franca, cuando el paciente llega con sangrado en su zona. En los pacientes postrados, en la vejiga neurogénica y en el globo vesical, ¿no? Que tiene que ver bastante cuando se obstruye lo que es la orina y no permite salir. Contraindicaciones, uretritis aguda, prostatitis aguda es cuando la próstata está con una infección, con una inflamación, entonces aquí no se puede utilizar. Cuando está con infección, ¿ok? Cuando está con hiperplasia prostática benigna, sí. Sin embargo, cuando es una prostatitis, es decir, cuando la próstata está infectada, no, ¿ok? Cuando hay ruptura traumática de la uretra, tampoco, no se utiliza, sobre todo en los pacientes que llegan policontusos, ya sea por un accidente de tránsito, que llegan todo con lo que son fracturas expuestas, ahí no se utiliza para nada lo que es la sonda vesical, ¿ok? Luego, si tiene alergia a silocaína, lo que es el látex y la incontinencia urinaria de igual forma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que se coloca la sonda vesical? Es súper sencillo. ¿Ok? Van a necesitar qué cosa, los procedimientos, por así decirlo, lo que van a necesitar qué cosa es. La sonda, obviamente, ¿no? Una jeringa, silocaína. ¿Qué es silocaína? Lidocaína en gel. ¿Ok? ¿No hay qué más? Gasas.
Y bueno, todo lo que es la antisepsia previa, ¿no? Y obviamente ustedes guantes. Entonces, ahora, ¿qué sonda se va a utilizar para hombres? Entre 16 a 18, ¿ok? Mientras el paciente sea un paciente prostático, se van a utilizar muchos, o sea, números más altos, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer con lo que es el pene del paciente? Tienen que agarrar así, de esta forma. Estos 4 dedos, estos 5 dedos van a ser de muchísima ayuda. Con estos 2 dedos, ustedes van a agarrar el glande del paciente, es decir, la cabeza del pene, de esta forma. Ya, de esta forma, miren. Se van a agarrar ahí fijo, ¿ok? Siempre 90 grados. Y con estos 2 dedos de acá van a hacer su pinza. Ustedes saben que la uretra del paciente de los hombres es alargada, entonces lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Es volverla circular. Entonces, con esta pinza de acá van a apretar para que la uretra se vuelva circular y por ahí pueda pasar lo que es su sonda Foley, ¿ok? Agarran con esto lo que es el glande, fijo, no se les mueve, siempre el pene en 90 grados del paciente, se estira un poquito y con esto la pinza, ¿ok? Para que una vez que ustedes tengan esta posición, ya puedan pasar la sonda, ¿ok? Primeramente, obviamente, se realiza lo que es la asepsia y la antisepsia de la zona, ¿no? Se empieza a pasar iopovidona por todo el glande, se baja el pene, se empieza a pasar por lo que es el prepucio, el glande, todo, y luego se hace el lavado con clorurito, y una vez que ya está todo listo, ahí recién hacemos esta técnica, ¿no? Si tenemos ayuda, le pedimos que nos llene una jeringa con silocaína en gel, y lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Una vez que ya estamos así que en esta posición, colocamos nuestra jeringa sin aguja, y en la que es la uretra, vamos a entrar con la jeringa y empezamos a echar en 90 grados lo que es la silocaína. Esto va a permitir que se anestesie de manera local la zona para que al momento de que pase la sonda vesical no le duela al paciente, ¿no? Entonces ya una vez que hacen eso, se quedan ahí unos 1 minuto, 2 minutos y empiezan a poner la sonda de manera 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados y meten toda la sonda. Recuerden que ustedes saben que la uretra del paciente varón es larga, entonces pueden meter toda la sonda, toda, 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 toda. Una vez que ustedes ya estén dentro de la zona de la vejiga, si es que el paciente tiene orina, va a empezar a salir orina. Entonces, tienen que ahí actuar rápido y conectar lo que es el tubo de la bolsa colectora a lo que es la sonda Foley. Recuerden que ustedes deben estar constantemente agarrando la sonda y el pene, porque si no se les va a salir y van a tener que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, si tienen ayuda, genial. Y de ahí ya lo que van a hacer, si es que tienen ayuda y ya le ayudaron a conectar la bolsa, y si es que no tienen ayuda, eso lo hacen al último, ¿ok? Si es que no tienen ayuda, eso lo hacen al último, pero si es que tienen ayuda, que alguien más les ayude a conectar la bolsa. Y de ahí ustedes le piden al ayudante que les está ayudando que les llene una jeringa con ya sea 5 a 10 cc de cloruro de sodio. ¿Y esto para qué? Para inflar el globito, que va a fijar a que esa sonda no se salga de la vejiga del paciente. Entonces, dependiendo, ¿no? Si ustedes ven que es un paciente, como les digo, prostático, se puede utilizar más cantidad de cloruro, pero idealmente, normalmente lo que se utiliza es 10 cc, ¿ok? Siempre he visto que se utiliza 10 cc y las que he colocado también 10 cc. Entonces, en lo que es la otra vía que les dije, que era la de acá, por aquí van a llenar, de igual forma con la jeringa sin aguja, con los 5 cc los 10 cc de cloruro, ¿ok? Y con eso se debe inflar el globito, como ven acá. Entonces, una vez que ya ustedes estén con la certeza de que ha entrado y todo bien y ya salga orina, todo tranquilo, van a jalar un poquito la sonda y van a ver que va a haber resistencia. Eso quiere decir que el globito ya está formado y ustedes han colocado exitosamente su primera sonda Foley en un hombre. Entonces ya una vez que ustedes terminan de eso, lo que van a hacer es fijar a la pierna del paciente la manguerita de la bolsa colectora y ahí queda todo el procedimiento. Es normal que en algún momento, al momento de que ustedes coloquen la sonda, puede que haya quizás un trauma ligero de lo que es la uretra y puede salir ligeramente un poquito de sangre, no se asusten, ¿ok? Sin embargo, si es que ya sale mucha sangre, dice ya, ¿no? Pánico. Pero si sale un poquito una mancha de sangrecita, tranquilos, ¿ok? Idealmente esta sonda debe durar máximo 14 días, pero van a ver que pacientes que llegan después de 14 días, ¿ok? Eso es en el caso de los hombres. Recuerden que se mete toda la sonda porque la uretra del hombre es larga. Ya. Entonces, en el caso de la mujer es más sencillo, la verdad es más sencillo. En este caso, de igual forma, se hace la antiasepsia y la asepsia de la zona. Primero los labios mayores, luego los labios menores, de igual forma con iopoviona un poquito, y luego ya se abre así, como si estuvieran haciendo
una body pass, pero en el caso de los labios mayores de la mujer, ¿no? Entonces se ubica lo que es la uretra de la mujer y se introduce, pero no se introduce todo. Recuerden que la uretra de la mujer es más corta que la del hombre, ¿ok? Solo se introduce entre 4 a 6 centímetros. De igual forma ustedes van a saber que han llegado porque empieza a salir un poquito de orina, ¿ok? Y lo mismo, se hace todo el procedimiento, ¿no? Y se infla de 10 cc y luego se coloca de igual forma en la pierna de la paciente lo que es un esparadrapo para que se quede ahí fijado. De igual forma se retira después de 14 días. ¿Ok? Entonces, ahora ya vimos lo que era la sonda Foley, ahora pasamos a ver la sonda nasogástrica. ¿Ok? Van a haber dos tamaños, una de 80 y una de 120. La de 120 tiene 4 marcas. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que les va a ir ayudando mientras más o menos calculen cuánto han pasado de la sonda, ¿ok? Hasta llegar al estómago. Recuerden que van a haber ciertas medidas que en un momento lo vamos a ver. ¿Ok? Esto es un dato importante que le ponen sus doctores. La distancia entre lo que es la arcada dentaria hasta el cardias, entre las mujeres es de 37 centímetros y en los hombres de 40 centímetros. ¿Ok? Esa es la sonda que se va a utilizar para lo que es la sonda nasogástrica, la sonda Levin. ¿Ok? Sonda Levin. Tiene acá sus 4 marcas que les había dicho y en la punta tiene 2 orificios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la técnica de colocación? Se puede utilizar sonda de número 14 o la que es la 16. ¿Ok? Y van a haber dos tipos de sonda, la que es de silicona y la que es la PVC. La de silicona dura menos tiempo, se debe cambiar, perdón, la de PVC dura menos tiempo y esta se debe cambiar perdón, cada 14 días, ¿ok? Mientras que la de silicona te puede durar hasta 2 meses. Entonces, es un poquito más cara, pero idealmente para que el paciente no vuelva a pasar por lo mismo, porque es un procedimiento un tanto complicado, un tanto molesto, se le recomienda siempre a los familiares que traten de comprar la de silicona, ¿no? Para que el paciente solo, o sea, les dure 2 meses y no tenga que estar cambiando cada 14 días. Entonces, ¿qué ustedes van a medir primero para colocar lo que es la sonda nasogástrica? Estas 4 medidas que tienen acá. El ángulo de la nariz hasta lo que es el lóbulo de la oreja. Y luego hasta la apófisis sifoide. ¿Ok? Primero desde el ángulo. Recuerden que obviamente la sonda va a venir en un empaque estéril, entonces ustedes no tienen que chocar idealmente con nada de la piel del paciente. Primero miden, obviamente dejando una distancia del paciente, colocan primero acá lo que es la punta de la sonda, jalan hasta el lóbulo, agarran ahí, luego se van hasta la apófisis sifoides, obviamente todo así de manera sin tocar al paciente, ¿no? Porque la sonda es estéril, recuerden. Y eso va a entrar donde el paciente, entonces de igual forma tiene que estar estéril. Hasta el apéndice sifoides, ustedes ya más o menos calculan en qué momento tienen que hacer la curvatura cuando medimos esto de acá, ¿no? ¿A qué me refiero con curvatura? Cuando ustedes pongan la sonda Foley, se tiene que pedir al paciente que tenga una hiperextensión leve del cuello, es decir, que el paciente esté así, un poquito, no tanto. Entonces, ustedes van a meter por cualquier orificio. Primero ven el orificio si es que puede que tenga un pólipo o el tabique desviado. Entonces, el orificio que esté más libre, por ahí entra, ¿ok? Entonces, recuerden que antes de colocar la sonda debemos de lubricarla. ¿Y cómo se lubrica? Tanto puede ser con silocaína o con vaselina, ¿ok? Idealmente se utiliza vaselina en estos casos. Entonces, se le pide al paciente que esté en hiperextensión, se empieza a meter la sonda en uno de los orificios, y como ya ustedes han calculado cuánta distancia hay del ángulo de la oreja al lóbulo de la oreja, perdón, del ángulo de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, lo que van a hacer es que cuando ya pasen esa distancia que han calculado, giren un poquito lo que es la sonda para que entre a lo que es el tracto digestivo, ¿ok? El tracto digestivo y no se vaya hacia el tracto respiratorio. ¿Ok? Y de ahí empiezan a pasar, a pasar, a pasar. Y una vez que ya giran, primero, antes de que pasen, una vez que giran la sonda, le van a decir al paciente como que pase saliva, para que así se cierre lo que es la epiglotis y puedan irse de frente a lo que es el tracto gastrointestinal, ¿ok? Y no se vayan al tracto respiratorio. O también se le puede dar un poquito de agua al paciente y decirle tome. Y una vez que giran, el paciente toma y de igual forma se cierra la epiglotis y pasan lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? Y lo recomendable es que una vez que ya vayan a doblar, al paciente ya no debe estar así, sino ya un poquito más así. Entonces ahí ya gira. Y de ahí ya cómo sabemos si es que estamos en cavidad intestinal o en cavidad gástrica o en cavidad respiratoria. En cavidad gástrica lo que vamos a hacer para medir si es que estamos o no son estos 3 cositos, comprobar. Cualquiera de estos 3 podemos hacer. Uno de ellos es aspirar un poquito de lo que es con una jeringa la sonda y si vemos que hay jugo gástrico, todo bien, ¿no? Si no sale nada es porque estamos en cavidad respiratoria. Luego también lo que vamos a hacer es echar un poquito de aire
Y lo que va a pasar es que nos ponemos nuestros estetos, empezamos a escuchar el estómago del paciente, y el momento que echamos aire va a sonar como burbujitas. Entonces ya sabemos que estamos en cavidad gástrica, ¿no? Y por último, lo que podemos hacer es poner de igual forma, conectar una jeringa a lo que es la sonda y poner ya sea agüita, sí, agua, se pone agua, y si es que empieza a caer por gravedad lo que es el agua, es porque estamos ante cavidad gástrica, ¿ok? Recuerden que en la cavidad torácica hay una presión distinta a lo que es lo diferente de nuestro cuerpo, entonces el agua no va a caer en cavidad respiratoria, ¿no? En cambio, en cavidad gástrica sí cae normal por gravedad. Entonces, esta sonda, como les dije, se puede utilizar tanto para introducir cosas en nuestro cuerpo como para sacar cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si estamos hablando del lavado gástrico, que es cuando queremos retirar cosas de nuestro cuerpo, como es el caso de pastillas, estas sondas se retiran del paciente después de 24 o 48 horas después de que se ha hecho un lavado gástrico. ¿Ok? Como les digo, siempre se debe lubricar la sonda con vaselina o silocaína y una leve hiperextensión del cuello. ¿Ok? Así es como se coloca lo que es la sonda nasogástrica, chicos. Ya. Por último, las indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones cuando vamos a administrar nutrición o medicamentos por vía enteral, ¿ok? Luego también para prevención de broncoaspiración, descomprensión gástrica también, lavado gástrico, como les digo, aspiración de contenido gástrico, quizás para hacer un cultivo, y confirmación de sospecha de hemorragia digestiva alta, ¿ok? Y luego también para hacer estudio de contenido gástrico, de igual forma. Contraindicaciones, todas estas acá. Esófago obstruido, perforación esofágica, varices esofágicas, no se puede poner, porque ustedes saben que las varices tienden bastante a sangrar, entonces al momento de que pase por el esófago, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber un sangrado de estas varices y me puede conllevar una hemorragia, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Luego, ingesta de sustancias cáusticas o alcalinas o ácidas, no se utiliza la sonda aquí, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros colocamos la sonda, el paciente va a tener un reflujo nauseoso. Entonces, puede que en algunos casos el paciente vomite. Entonces, si es que vomita y estamos ante alguna de esas sustancias, lo que va a haber es una doble quemadura del tracto gastrointestinal. Primero, la primera quemadura porque primero ha pasado la sonda por ahí, o sea, el contenido por ahí primero, perdón, me distraje, perdón. Ya, la primera quemadura va a ser porque inicialmente ha pasado el contenido por ahí en el primer momento, y el segundo momento va a ser cuando el paciente vomite y salga de nuevo al exterior, ¿no? Entonces van a haber dos quemaduras, y por eso es que cuando el paciente ingiere estas sustancias no se coloca la sonda, por el mismo hecho de que va a haber doble quemadura, y no queremos eso, ¿no? Luego, problemas de coagulación, vómitos persistentes y hemorragia gastrointestinal aguda. ¿Ok? Ahora, la sonda de gastrostomía es un toque que, o sea, estos procedimientos no lo van a hacer mucho, porque esto lo hacen más que todo en SOP, en sala de operaciones, entonces esto de aquí no es que lo vayan a ver en emergencia. Entonces puede ser por dos tipos la colocación, por vía endoscópica o por cirugía abierta, ¿no? Entonces estas sondas se cambian cada 6 meses y se colocan, ya sea en lo que es la parte gástrica, se deja ahí un huequito, se coloca por ahí la sonda, y por ahí, y por afuera queda esto de acá, ¿ok? ¿Se acuerdan que les había dicho que el punto de jareta o de bolsa de tabaco servía también tanto para lo que era el muñón apendicular como para colocar lo que son las sondas de gastrostomía, ¿no? Entonces aquí alrededor de esta sonda se hace el punto de jareta y se cierra, ¿no? Se ocluye y evita que se salga. Indicaciones para pacientes con tubo digestivo intacto, pero que están incapacitados para ingerir alimentos en cantidad y en calidad suficiente, ¿ok? Que quizás estén en coma, entonces no puedan ingerir, pero sí tienen su tubo digestivo intacto, o sea, está sano. Luego, pacientes con alteraciones deglutorias neurológicas, como es el caso de un paciente con ACV, un paciente con parálisis cerebral, de igual forma el tubo digestivo va a estar intacto, pero el paciente no va a poder deglutir, ¿no? Disfagia, sobre todo en la que es la esclerosis lateral amiotrófica, alteraciones glutorias o imposibilidad, niños también con alteraciones nutricionales como es la enfermedad de Crohn, quemados o los que tienen traumas severos, lesiones orofaringeas orgánicas y pacientes que no toleran lo que es la sonda nasogástrica. ¿Okay? Ahora, chicos, ya falta poquito. Entonces, en lo que son las heridas quirúrgicas, eso ya lo habrán visto en Traumato, entonces ya están duchos en esto de igual forma. Van a haber 4 tipos: las limpias contaminadas, las contaminadas y las heridas sucias o infectadas. ¿Ok? Las limpias son heridas no infectadas, ¿no? Y aquí no hay reacción inflamatoria,
en lo que vendría a ser el tracto respiratorio, el tracto genital, el tracto gastrointestinal y el tracto urinario no están penetrados, no hay, por así decirlo, penetración de estos tractos. Y las heridas normalmente cierran por primera intención, no se necesitan otra sutura, ¿ok? Y la tasa de infección es mínima en este caso, ¿no? Luego tenemos las limpias contaminadas, aquí ya sí hay penetración de lo que son los tractos que ya mencioné, pero bajo vigilancia y sin existencia de contaminación, ¿ok? Como se caso una apendicectomía, ¿ok? Aquí también de igual forma son heridas que no se infectan, no se tienden a infectar tanto. Y como vemos, la tasa de infección sube un poquito, pero no tanto, ¿no? Y por último, las contaminadas, que aquí ya hablamos de accidentes, ¿no? Heridas que se han originado por accidentes, quizás por algún asalto, por algún corte, y de corta evolución que no han pasado las 8 horas, ¿no? Y aquí sí va a haber un poquito de contaminación importante, ya va a haber lo que es contaminación de microorganismos en la herida, y también puede ser porque no se realizó la adecuada técnica aséptica o la técnica antiséptica de estas cirugías, ¿ok? En el momento necesario. Y la tasa de infección ya se eleva un poquito más. Y por último, las heridas sucias o infectadas, que son las de tipo 4. Esas acá ya son heridas que han pasado bastantes horas desde que se ha hecho, más de 8 horas. Y aquí ya son heridas traumáticas de larga evolución, con ya va a haber tejido necrótico, el tejido ya no va a estar vitalizado, ya no se puede a veces suturar así por primera intención, sino que se tiene que hacer una debridación previa y luego recién suturar. ¿Ok? Y esta ya la tasa de infección es muchísimo más alta, ¿no? Más del 20%. Y ahora, chicos, dependiendo del agente causal, van a haber diferentes tipos de heridas, ¿ok? Vamos a tener la punzante, que va a estar dada por un agente que sea punzante, como puede ser un lapicero, un destornillador, cualquiera de estos que sea solo un punzo. La cortante va a originar esto de acá, sería de tipo longitudinal, que tiene, por así decirlo, un orificio, o sea, con una dirección, ¿no? Puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso se los digo porque estoy llevando ahorita medicina legal. Entonces, normalmente cuando tiene una punta delgadita, es el orificio, como por así decirlo, donde termina esa incisión. Y normalmente cuando tiene una parte grande es en donde ha empezado la incisión. Entonces, en este caso, por ejemplo, que acá vemos una colita de ratón, como es lo que se conoce, esa es la parte grande, entonces la dirección de esta herida sería de arriba hacia abajo, ¿ok? Es decir, ha ido así. Luego tenemos la herida tipo, bueno, no es herida, es lesión contusa, básicamente porque va a estar dada por lo que es un objeto romo, ¿ok? ¿A qué me refiero con objeto romo? Puede ser un puño, puede ser un palo de escoba, puede ser todo lo que sea romo, lo que no tenga filo, lo que no tenga punta, me va a originar una lesión contusa, ¿ok? No se dice herida contusa, se dice lesión contusa, ¿ok? Y por último, laceración, en sí aquí debería ser conocido como excoriación, ¿ok? Excoriación. ¿Por qué? Porque la excoriación es lo que vendría a ser cuando se levanta tejido de lo que es la piel del paciente, ya sea por medio de que se ha caído en la pista, se ha pasado, no sé, esto por la piel, no sé cómo, pero se puede haber pasado. Y la laceración ya sería más que todo cuando hay lo mismo, pero en vísceras, ¿ok? Entonces eso se los digo porque estoy ahorita llevando med legal. Y también pueden haber combinaciones de lo que vendría a ser por así decirlo, tipos de heridas. Por ejemplo, la cortopunzante, que primero va a punzar y luego va a cortar al paciente. ¿Ok? Primero punza y luego corta. Luego las heridas de tipo abrasiones, por armas de fuego. En lo que son las por armas de fuego pueden haber dos tipos, las perforantes y las penetrantes. ¿Ok? Si estamos hablando de penetrante, eso quiere decir que la bala ha entrado, pero no tiene orificio de salida, es decir, se ha quedado en el paciente. Y las perforantes quiere decir que la bala ha tenido un orificio de entrada y un orificio de salida. Y luego, obviamente, por amputación, ¿no? Cuando hay una pérdida de una extremidad o de algún miembro del paciente. Entonces, más que todo eso, que es una clase de med legal, lo van a volver a ver en onceavo ciclo, pero más que todo tienen que saber cuál va a ser el tipo de lesión o de herida si estamos hablando de algún agente causal. Cateterización venosa, esto ya habrán visto en anestesio, entonces ya están de igual forma así. Dependiendo de las vías de acceso, lo que es el catéter venoso central puede tener cualquiera de estas vías, ¿no? Vía subclavia, vía basílica o lo que es la cefálica, vía femoral o vía yugular e interna. Más que todo la que se utiliza la subclavia y la yugular interna, estos dos. Y ya saben cuáles son los tipos de complicaciones que hay dependiendo de que
tipo de catéter venoso central, o bueno, dependiendo de qué tipo de vía se emplee, ¿no? De qué tipo de vena se emplee. Y por último, chicos, las indicaciones de lo que es el catéter venoso central. Aquí tenemos la indicación, es la monitorización hemodinámica, luego también si hay un acceso vascular. Para tener acceso vascular, administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, porque a veces lo que son las vías periféricas no lo permiten, son muy irritantes para las vías periféricas, entonces se tiende a colocar lo que es una vía central, ¿no? Luego también para procedimientos radiológicos o terapéuticos, para administrar sustancia de contraste, de igual forma la sustancia de contraste es bastante irritante, entonces por eso es que se emplea estas vías, ¿no? Centrales. Contraindicaciones, alteración de la hemostasia, tratamiento fibrinolítico, presencia de compromiso de lo que es la función respiratoria, ya sea asma o EPOC, porque una de las complicaciones cuál puede ser que hay un neumotórax, ¿no? Nos podemos ir podemos penetrar lo que es el pulmón, entonces de igual forma, por eso no es que no se realiza si es que hay compromiso de lo que es la función respiratoria, ¿no? Y luego si es que hay infección local, ¿no? Infección local va a ser una contraindicación y se tiene que buscar otro punto de cateterización central. Y ya, chicos, lo que es el tacto rectal, eso fue pregunta de pasito. Siempre se debe colocar doble guante, ojito ahí, doble guante, y ya sea silocaína o vaselina, ¿ok? Porque no vamos a entrar así a pelo al paciente, ¿no? Pobrecito. Entonces, van a haber diferentes tipos de posiciones en lo que es el paciente. Puede ser de pie, la genupectoral, que es esta de acá, que es la posición mahometana, como se le conoce, que está el paciente así. De cúbito dorsal, o también conocida como la posición de litotomía, y la de cúbito lateral o SIMS. La que he visto más en hospitales y seguro ustedes también es la SIMS, que es posición fetal. Literalmente le dicen al paciente, mire la pared, entonces ahí introducen, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el tacto rectal? Para verificar si es que hay fístula anal, fístula anorrectal, pólipos rectales, escalón rectal y cáncer de recto. También se puede utilizar ¿para qué cosa? Para verificar la próstata. Recuerda que siempre que queremos verificar lo que es el recto, nuestro dedo, si es que estamos en posición lateral en el paciente, va a ir para la parte posterior del paciente, y si queremos verificar lo que es la próstata, siempre para la parte anterior del paciente, ¿ok? Esos son, no vaya a haber confusión en el tanto, no se confundan para lo que es el tacto rectal y el tacto prostático, ¿no? Tacto rectal es la parte posterior del paciente y tacto prostático para la parte anterior del paciente, ¿ok? No se olviden de eso. Y la más utilizada normalmente es la SIMS, ¿ok? Esta de acá, como les digo. Y bueno, los tomas, ya lo hemos visto en la clase pasada, recuérdense que hay colostomía y ileostomía, ¿no? Ileostomía estamos hablando de intestino delgado, y la colostomía del intestino grueso, y más que todo se realiza ¿para qué? Para que cuando hay un daño o bueno, una lesión del intestino y luego queremos volver a anastomosar, primero se tiene que sanar este intestino, ¿no? Entonces, para eso se realiza la ostomía, se saca esta parte del intestino afuera, el intestino empieza a hacer todo el proceso de cicatrización, se empieza a recuperar, y una vez que tenemos un intestino bueno, procedemos a hacer lo que es la anastomosis, ¿no? Para ya cerrar esta ostomía. Puede ser temporal, como puede ser permanente. Permanente sobre todo en pacientes mayores, en pacientes que ya tienen cáncer. ¿Ok, chicos? Entonces, hace un poquito larga, pero no sé, ¿tienen alguna pregunta, algo? Ya esta sería la última clase. Ya no, conmigo ya cerramos. Así que nada, les voy a pasar banquito. Les voy a pasar el banquito que tengo.